El crimen de hoy marcó un antes y un después, sobre todo para los profesionales sanitarios. Ocurría la madrugada del 10 de marzo del 2009 en este centro de salud de Moratalla. La víctima, María Eugenia Moreno, una doctora de 34 años que acababa de comenzar su turno hacía apenas 3 horas. El verdugo, Pedro Navarro, un paciente enfadado de 72 años que acudía al ambulatorio en busca de venganza. El resultado, una tragedia que conmocionó a toda la sociedad. Por su crueldad, sin justificación, María Eugenia empezaba su turno en urgencias cuando el paciente apareció. Le pasó a la consulta y comenzó a auscultarle. Ahí fue cuando sacó la pistola y disparó. 4 balas impactaron en la cabeza de la doctora, que moriría horas después en el hospital. Un compañero conductor de la ambulancia escuchó los disparos y acudió a la sala. Él recibió el último balazo en el pecho, aunque logró salir con vida. Cuando los agentes le detuvieron, Pedro se justificó. Lo hizo porque le habían tratado mal. Al parecer había acudido esa mañana con problemas respiratorios y le citaron para que volviese a las 5 de la tarde. Una cita a la que acudió 7 horas después con un arma. Centenares de personas quisieron acompañar a la familia en su dolor y despedirse de la doctora en su funeral. Durante los días siguientes se realizaron numerosas manifestaciones en contra de estas agresiones en diferentes puntos de la región. Más de 2 años después se celebró el juicio, pero el autor de los hechos no pudo ser condenado. Había fallecido esperando en la cárcel de Sangonera. Desde entonces, cada 11 de marzo se guarda un minuto de silencio en el centro de salud de Bullas, donde residía, y en el de Moratalla, donde perdió la vida. La misma localidad en la que fue nombrada hija adoptiva y que puso una placa en el parque que desde entonces lleva su nombre. Pero lo más importante es que su muerte sacó a la luz el drama que sufren los profesionales sanitarios, que cada día se enfrentan a agresiones por parte de los pacientes. Y no es lo único. Desde 2010, cada año se entrega el premio de investigación doctora María Eugenia Moreno a la mejor nota MIR residente en nuestra región. Nos pareció que era una manera de rendirle homenaje constante y también, aparte del homenaje, era una forma de no olvidar qué había pasado, para poder seguir peleando contra esa lacra que son las agresiones. Hubo un antes y un después a la muerte de María Eugenia, por razón de su trabajo. Se modificó la ley para que un delito contra el médico, y no solo contra el médico, sino cualquier persona que trabajara, pero en el servicio público, se tipificará como delito de atentado. Se creó también el Observatorio contra las agresiones a personal sanitario y desde entonces pues conocemos cuál es la situación y en muchos casos es un acercamiento a la situación porque no todas las agresiones se declaran. María Eugenia dejó un niño muy pequeño y su hijo es beneficiario de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de la OMC. Ese chiquillo tendrá la ayuda y la solidaridad de todos los médicos hasta que termine sus estudios. Un niño que desde los 5 años sabe qué le ocurrió a su madre, siempre arropado por su familia y sobre todo por su padre, Emilio Fernández, un padre coraje que 9 años después de perder a su mujer sigue luchando ante la justicia para que el Servicio Murciano de Salud reconozca su responsabilidad y les indemnice. 9 años en los que los reconocimientos a la doctora María Eugenia se han ido repitiendo, pero en los que aún no se ha hecho justicia. Una complicada batalla que ya ha llegado al Tribunal Supremo. Y en el Supremo, por un defecto de forma, no nos lo admitieron a trámite, que fue una excusa barata, porque en el momento en que este tipo de reclamaciones se admiten a trámite, hay 2000 y pico de casos, o alguno más, detrás de este caso de María Eugenia, casos de agresiones, no con resultado de muerte, pero sí con, pues bueno, con lesiones, con insultos. Por eso quiero hacer hincapié en esto, que vean que la vida se rompe y que si entre todos no hacen porque esto cambie, al final habrá mucha gente que esté en mi situación, desgraciadamente. En mi situación o en otras peores, porque no solo se trata de que vengan y te den 2 tiros o te den una puñalada. Te puedes quedar parapléjico, te pueden dejar muerte cerebral, en fin, cualquier cosa
que tomen conciencia y que de verdad actúen para que esto cambie. Pues este es el caso que vamos a hablar hoy en nuestra sección de los crímenes del comisario Saranova. Para ello está la compañera que ha estado hablando con los protagonistas de esta historia, Inma Martín, ya la conocen ustedes, y nuestro amigo, el criminólogo y doctor en Derecho, Miguel Ángel Legado. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Alejo. Nos tenemos que ir a publicidad enseguida, pero no nos queremos ir, no me quiero ir sin escuchar un titular, un perfil criminológico de este señor, de este caso. Bien, un brutal e inútil crimen. No podemos establecer un perfil criminológico sobre este tipo de personas. Más bien estaríamos hablando de salud mental, de estado psicológico de una persona anciana de 74 años de edad, que podríamos establecer cuatro factores que le llevaron a perpetrar este delito, como fueron su soledad, su frustración, esa agresividad que le llevó en no ser atendido en el hospital, que lo desencadenó en la forma más perversa de atacar a otro, que es darle muerte a esta doctora. Pues vamos a desarrollarlos en unos segundos. Inma, a ti también te escucharemos, has hablado con los protagonistas y que nos cuentes cómo lo están viviendo y cómo lo siguen. Pero eso será en unos instantes después de esta pausa para la publicidad. Aquí seguimos en Código 112.